Historia de la imagen y devoción de Nuestra Señora de Montserrat. A 7 leguas al poniente de la ciudad de Barcelona, se yergue majestuosa la montaña de Montserrat, de sorprendente y maravilloso aspecto. Constituyen su mole unas rocas de forma cónica, altísimas y escarpadas. Sus crestas presentan hendiduras profundas, a manera de una sierra, a lo cual se debe su nombre de Montserrat, o monte aserrado. En las agrias laderas de este monte está edificado un santuario, que es de los más célebres del orbe católico. En él se venera una imagen antiquísima de la Santísima Virgen, y allí quiso la celestial Señora poner su trono de misericordia para bendecir a Cataluña entera y a cuantos fieles acudan en piadosas romerías para implorar gracias y favores. Origen de la Santa Imagen. Remotísimos y por ende muy oscuros son los orígenes de la veneración de la imagen de Nuestra Señora de Montserrat. Aunque Liberato y otros cronistas la mencionasen, lo cierto es que la primera monografía del santuario la escribió en el año 1514 el padre Burgos, abad del monasterio monserratino, a petición del duque de Luna. Desde entonces son legión los autores que han escrito sobre la Virgen Moreneta. De ahí que sean muy variadas las opiniones acerca del principio de esta devoción. Hay quienes se basan en la existencia del pueblo de Monistrol, situado al pie de Montserrat, para suponer que ese nombre recuerda a un pequeño monasterio, edificado a mediados del siglo VI, por un tal Quirico, discípulo de San Benito, y que en dicho cenobio se veneró al principio esta sagrada imagen, hasta que el temor de los moros obligó a los religiosos a ocultarla en el monte. Otros, sin embargo, opinan que esta devoción nació en el tiempo de la Reconquista, en que no pocos ascetas o ermitaños solían retirarse a las montañas, huyendo del furor de los moros. De este parecer es el ilustre autor de Marca Hispánica, que dice que la primitiva capilla se construyó en el tiempo que transcurrió entre la conquista de Barcelona por Ludovico, hijo de Carlomagno, a inicios del siglo IX, y la formidable expedición de Abderramán II en el año 825. La opinión tradicional, amparada por el Breviario Romano, refiere así el origen de la célebre imagen de Nuestra Señora de Montserrat y de su santuario. A principios del siglo VIII había en Barcelona una imagen de María, a la que el pueblo llamaba la Jerosolimitana, por suponerla procedente de Jerusalén y enviada desde allá en tiempos mismos de San Pedro Apóstol, para consuelo y protección de los primeros cristianos barceloneses. Se le daba culto en la iglesia llamada de los Santos Justo y Pastor. Pero vino en esto la invasión musulmana, deseosa de borrar hasta el nombre de Cristo. Los catalanes no pudieron resignarse a que su querida imagen quedase expuesta a los brutales insultos de los sectarios del Corán, o a que fuese devorada por las llamas. Por esto determinaron unánimemente ocultarla durante aquellos días de prueba y desolación. El obispo y el gobernador de Barcelona se encargaron de ejecutarlo. Como sitio más a propósito, por ser más agreste y seguro, para servir de nido a la fugitiva paloma de los valles faventinos, escogieron los derrumbaderos de Montserrat. Se cree que el 22 de abril del año 717, el obispo, el gobernador y poquísimas personas de entera confianza escondieron en una cueva de la parte oriental del monte la bendita imagen. Siglo y medio más tarde, pasado ya lo más recio de la tempestad, quiso el cielo descubrirla otra vez con maravillosos portentos. Mas no ya para volver a Barcelona, sino para quedarse en aquel singular palacio de rocas, como reina y madre de todo el Principado. Hallazgo de la imagen. Corría el año 880, cuando en una de esas tardes de abril,
unos pastorcitos que guardaban sus rebaños. Al pie de Montserrat vieron al anochecer como unas estrellas resplandecientes que bajaban del cielo a uno de los extremos de la montaña e iban a esconderse en su ángulo oriental. Varios sábados consecutivos y a idéntica hora les sorprendió la misma visión, acompañada al fin de suavísimos cánticos. Confusos y atemorizados, comunicaron el suceso al propio obispo, que era de Vic y residía a la sazón en la vecina ciudad de Manresa. Al prodigio de las estrellas se añadió el de unos bueyes que solían acercarse a la cueva, donde estaba oculta la imagen. Allí permanecían como embelesados y luego volvían al establo más satisfechos que los que habían pasado el día pastando en el monte. Eso es lo que hizo que Godmar, que así se llamaba el prelado, se dirigiese el sábado inmediato, con gran multitud de clero y pueblo, al lugar referido, donde mereció ser testigo del maravilloso acontecimiento. Habiendo orado fervorosamente, se acercó al sitio señalado por las misteriosas estrellas y, entre arbustos y malezas, descubrió en la cavidad de una gran roca la sagrada imagen de María, antes barcelonesa, que desde entonces había de tomar el título de Nuestra Señora de Montserrat. Inmediatamente se organizó una devota procesión, y el obispo, queriendo para sí el honor de llevar la venerada imagen, la tomó y llevó en sus propias manos. Pensaba llevarla a Barcelona y colocarla en la catedral para que fuese su más rico tesoro, pero muy distintos eran los designios de la divina providencia. Al llegar la piadosa comitiva a cierto paraje de la montaña, permaneció la santa imagen como enclavada, y fueron inútiles cuantos esfuerzos se hicieron para moverla. Bien se manifestaba en esto la voluntad de Dios y de su Inmaculada Madre. Quería reinar desde aquella singular montaña, que es como el corazón de Cataluña. Los benedictinos de Montserrat. El obispo Godmar edificó en aquel lugar una modesta capilla, de la que no queda noticia, de la capilla que sustituyó a la primera, o de alguna importante restauración de la misma, hecha en pleno florecimiento románico. Queda como recuerdo un pórtico de dicho estilo. Por el año 888, el conde de Barcelona, Guifredo el Velloso, cedió la montaña de Montserrat a los monjes benedictinos del monasterio de Ripoll. De allí pasaron los primeros monjes a fundar el monasterio de Montserrat, ya por el año 986, estableciéndose junto al primitivo templo de la Virgen, para atender a su culto y ser sus celosos custodios. A estos monjes benedictinos se debe en gran parte la propagación del nombre y de las maravillosas mercedes con que la santa imagen premiaba a sus devotos. La Virgen de Montserrat derramó a manos llenas sus bendiciones sobre el naciente monasterio. En el siglo XVI dependían de dicha abadía varias otras diseminadas, no solo por Cataluña, sino por ambos continentes. Muchas parroquias de los contornos de la montaña eran servidas por los monjes de Montserrat. Floreció también en la Santa Montaña la vida eremítica, ya desde el siglo IX, y aún quizá antes de que a ella pasasen los monjes de Ripoll. Más de una docena de ermitas se hallaban diseminadas en la parte alta de la montaña, colgadas como nidos de las empinadas rocas. Por desgracia, esta vida eremítica se extinguió en Montserrat con la invasión napoleónica de principios del siglo XIX. En 1493, el abad García Cisneros, de Valladolid, reformó la comunidad montserratina. Se componía de monjes sacerdotes, ermitaños, monjes legos y escolanes. Los primeros se dedicaban al ministerio del templo, al coro, a la predicación, a los actos de culto y al confesionario. Los ermitaños tenían vida contemplativa,
pero se unían a la comunidad en determinados días y fiestas del año. Los legos cuidaban de las pertenencias y granjas del monasterio. Los escolanes servían como pajecitos a los pies de su amadísima reina, cantando ya al amanecer la misa matutina y al caer la tarde el rosario, seguido de la devota salve y de los gozos. La imagen de la Virgen. Se cree que la primitiva imagen no es la que ahora se venera en la basílica, sino otra de piedra, que se halla en una cueva cercana, llamada de Fray Garín, y que representa a la Virgen con el niño Jesús en brazos. Estudios recientes realizados sobre la imagen demuestran que la actual talla pertenece a la última época románica. Quizás se estrenó el año 1341, en el que se consagró solemnemente el Santo Altar de la Virgen. Está labrada en madera de álamo y mide poco más de 1 metro de altura, junto con la peana rectangular que la sostiene. Representa a la Madre de Dios, sentada en un trono, con su divino Hijo, sentado en sus rodillas. La imagen no es tosca y mal labrada, como otras imperfectas esculturas de aquellas edades. Es agraciada y bellísima, de muy correcto perfil, de tipo rigurosamente bizantino, aire señorial y majestuoso semblante. Viste túnica, manto, velo y diadema de la propia escultura, sobre la cual la devoción amontonó ricos trajes y preciosísimas joyas. Devoción a la Virgen de Montserrat. Con las liberalidades de los condes de Barcelona y demás magnates catalanes, la largueza de los romanos pontífices y la devoción de los reyes de España, se construyó en Montserrat a fines del siglo XVI una magnífica basílica, que fue de las más suntuosas de la cristiandad. Tiene amplísima nave, con espaciosos coro alto y presbiterio, con capillas laterales y tribunas. En 1599 se trasladó a ella la imagen de la Virgen, en medio de fiestas espléndidas que presidió el rey Felipe II. Para los reyes de España, la moreneta pasó a ser su advocación mariana preferida, razón por la que, hasta 1739, la Virgen de Montserrat se convirtió, de hecho, en la patrona de España. Muchas fueron las riquezas acumuladas en dicho templo. Con el correr de los años, largas hileras de lámparas de plata, ofrecidas por reyes y magnates, ardían sin cesar ante la amada moreneta. Era imponderable el tesoro de vasos sagrados, cruces, ornamentos y santas reliquias allí encerrados. Pero todas estas riquezas desaparecieron al paso de las tropas napoleónicas en 1811 y 1812. Tanta era la cantidad de los fieles que en romería subían al famoso templo en el siglo XVII, que la peregrinación a este santuario pasó a igualarse a la de Santiago de Compostela y se componía no solo de gente humilde, sino también de innumerables nobles y príncipes. También varones santos y esclarecidos tuvieron la dicha de trepar la santa montaña para implorar las bondades de María. Allí subieron, entre otros, los santos Juan de Mata, Pedro Nolasco, Vicente Ferrer, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, José de Calasanz, Pedro Calver, José Oriol, Benito José Labre, Luis Gonzaga, Salvador de Horta y Antonio María Claret. En 1880 hubo en Montserrat suntuosísimas fiestas con motivo de celebrarse el milenario de esta devoción, y al año siguiente, el 11 de febrero de 1881, el Papa León XIII concedió la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Montserrat y la proclamó, por breve pontificio, patrona de Cataluña. La festividad de esta Santa Virgen se celebra el 27 de abril, con oficio y misa propios,
para todas las diócesis de Cataluña.